Y bueno, antes de ir al ganador, si queremos avanzar que la próxima convocatoria del concurso se abrirá en el mes de septiembre hasta el mes de noviembre y será en diciembre cuando se falle el ganador de esa segunda edición, que esperamos que siga continuando y se mantenga en los años, ¿no? Claro, sí, sería un poco la idea. Y el hecho que sea también dos en el mismo año es por otro tipo de razones, ¿no? Quizá hemos pensado que sería más fácil o más cómodo para todo el mundo, entonces quizá para septiembre, convocarla para
septiembre y mantener esa fecha, ¿no? Entonces, la primera convocatoria pues siempre tiene otras cuestiones paralelas o que hay que también analizar para que vaya mejor. Es verdad que ha sido una sorpresa el número de participantes, porque esta está restringida, como sabéis, a Ceuta, ¿no? Gente que vive en Ceuta, que habita en Ceuta, que nació en Ceuta, como el mismo Juan, por cierto, que también era vecino de aquí, no sé si lo sabéis, y también su abuelo. También me comentaba Pilar que su abuelo fue quizá el primer librero de aquí de Ceuta, que iba con un carrito por ahí vendiendo libros, entonces hace mucho tiempo. Por tanto, ese vínculo, que creo que también tiene que ver con este edificio o con otro, que eso me lo tenéis que decir porque ahí me pierdo, pero también esa vinculación con la literatura por parte del abuelo de Juan, el mismo Juan, como he dicho, y también, bueno, pues nuestra amistad, que básicamente es literaria, ¿no? Lo otro lo ponía solamente para reivindicar siempre, sobre todo desde el punto de vista de la ciencia, que la ciencia sin humanidad o sin humanismo no va a ningún lado, y eso siempre nos hemos empeñado en esto. Y nada, decir que esperemos que en la próxima edición, la segunda edición del concurso, contar con los mismos participantes o incluso más. Y poco más, ¿no? Yo creo que ya podemos pasar a decir el ganador. Sí, por mí sí, no es lo mismo. Bueno. Pues, bueno, como hemos dicho, ha sido complicado elegir solo uno, pero finalmente el relato ganador es el que lleva por título Los techos altos, de Juan José Coronado. Bueno, pues la verdad es que yo no esperaba ganar esto. Yo cuando he visto aquí a determinadas personas que sé que escriben muy bien, digo, bueno, pues vámonos ya de aquí, ¿no? Pero el jurado ha tenido en consideración ganar, concederme este premio. Yo no conocía a Juan. Supe de él por primera vez, tengo que reconocerlo, cuando conocí el concurso. Pero me da la impresión de que tuvo que ser alguien bastante especial para que se le recuerde de una manera como esta, ¿no? Con un concurso literario que lleva su nombre. O sea que si arriba es verdad que hay algo más que no, supongo que algún día tendremos esa conversación pendiente, ¿no? Y en cuanto al relato, yo lo he ambientado en una familia en concreto, en cualquier tiempo. Bueno, los hechos pueden ocurrir en cualquier momento, pero yo lo he ambientado en mi infancia tardía, en mi adolescencia primera, en aquella Ceuta del Bazar, ¿no? En aquella Ceuta en la que la gente se comparaba casas con techos altos para aparentar ser lo que quizá no quería ser, ¿no? Y bueno, lo escribí creo que en una mañana. Hubo que poner un seudónimo al autor. Y en mi caso fue, fíjese, viene ahora es bastante curioso, ¿no? El seudónimo justo en estos momentos de crisis diplomática con Argentina, porque yo estaba escuchando a uno de mis grandes autores musicales, ¿no? Yo soy muy ecléctico, yo trabajo con música y en mi ordenador, cuando estoy trabajando, pues puede empezar sonando los Rolling Stones y acabar con Concha Piquer. Y por el medio, pues todo lo que se pueden imaginar. Pero hay algunos autores a los que acudo de vez en cuando con cierta devoción, y algunos de ellos, como era el que da título al seudónimo, pues tuve la suerte de poder decirles gracias por tantos buenos momentos antes de que se nos fuera don Alberto García Gallo, que era el nombre real de Alberto Cortés. En estos tiempos, como digo, de tanta crisis con Argentina, bueno, pues no está mal reconocer o recordar a autores como don Alberto.
Y nada más. Muchas gracias y nos vemos en septiembre. No por interrumpir los aplausos, desde luego, pero para que no os vayáis, porque hay dos cositas más. Sí, yo había visto lo del seudónimo García el Gallo. No sabía esta historia que cuentas, pero bueno, me había llamado también la atención el nombre, desde luego, al abrir la plica. Y entonces yo he pensado también hacer algún comentario acerca del relato, pero se nos ha ocurrido que como los relatos son breves, pues que se podía leer perfectamente. Y entonces de esa manera os hacéis una idea, no hace falta que yo haga lo que hemos apreciado y todo ese tipo de cosas que también se podían comentar, pero creo que es más directo lo otro, ¿no? Entonces, Monse, si quieres, si te vienes y nos lees el relato de Bueno, hay mucho amor cuando uno escribe, el mismo amor que me consta que se ha puesto en este primer certamen, que estoy segura que ha venido para quedarse. Y gracias al angelito que dio mi nombre para darle vida al relato. Yo solo espero que me salga del tirón, aunque sabéis que cuando uno empieza a leer igual que hablar, pues en el uso de la palabra uno puede equivocarse, pero por amor al autor y al relato espero que no me pase. Eso sí, tengo que decir que estoy muy emocionada y que nada, enhorabuena, Juanjo, y también felicidades a todos los que se han presentado. Así que sin más, vamos allá. Juan José Coronado Navarrete. Creo que hay como reverberación, ¿no? Al sonar. ¿Sí? ¿Suena mal? ¿Ahora mejor? ¿Mejor? Vale. Juan José Coronado Navarrete. Los techos altos. Papá había comprado aquella casa de techos altos porque decía que daban prestigio. Una casa con muchas habitaciones, en pleno centro de la ciudad y con una terraza amplia para que la gente nos viese y saludara al pasar algún Cristo. Mi padre era ateo y blasfemo, pero un buen empresario siempre tiene que aparentar sentir las tradiciones de la ciudad. De ahí que cada Semana Santa engalanase el balcón, quemase incienso y saliéramos todos con nuestras mejores galas y crespón negro a mostrar nuestro dolor por la muerte del Nazareno. Yo deseaba que la cofradía que fuera se diese prisa para poder recorrer aquel infinito pasillo e irme al cuarto de mis juguetes. Ahí era feliz y me evadía de lo que ocurría en esa casa de 5 metros de altura. Me sentía libre de la amargura vital de mi madre, los chismes de mi abuela, las reuniones de mi padre con sus socios y la queja silenciosa de María. María era una chiquilla de pueblo que había llegado a Ceuta para buscar trabajo en el comercio, pero que al quedar embarazada de un soldado de regulares no tuvo más remedio que agarrarse a la primera fregona que pilló. Aún la recuerdo a sus 20 años y cómo me maravillaba verla lavar, cocinar o barrer con un bebé de meses envuelto en una manta, cuidadosamente dispuesta entre su cuello y su cintura. De vez en cuando venía mi tía África, la de Madrid, cada vez con un novio distinto y con una historia diferente de amistad con una famosa a la que había conocido tomando té en el Ritz. Me encariñé especialmente con un tal Cosme, que engatusó a mi padre hablando de locales comerciales en Atocha mientras me regalaba pegatinas de Renfe, locomotoras de juguete y fotos de los distintos trenes que salían desde Madrid a cualquier lugar del mundo. Decía mamá, ya que tenemos que mantenerla, que se lo gane, y si no, que se hubiera cosido el higo. Desde aquel día, mis abuelos dedicaron el resto de sus vidas a tratar de convencer al resto del personal de que su hija era casta y virgen, como la de los Remedios. Pero
Unos yonkis le habían echado un spray cuando salía del teatro con unas amigas y por eso se había quedado embarazada sin estar casada ante Dios. Mamá aguantaba la risa como podía mientras gritaba: ¡ay, ay, ay, mi botecito de reflex! Y pegaba 2 pellizquitos en la mejilla a mi primo. La primera mujer a la que vi desnuda fue precisamente mi tía. No tendría yo más de 10 años cuando aquel coche teledirigido que me habían traído los Reyes se metió en su habitación, que no estaba cerrada. Entré a buscarlo y me quedé petrificado con aquellos pechos grandes, ese vello púbico depilado y su cara de horror cuando se percató de que yo estaba ahí. ¡Por favor, sal de aquí!, dijo pálida mientras se tapaba los pechos con una mano y la ingle con otra. En aquella camita donde dormían ella y un Ungüentito, las cartas y las fotos del tío Cosme y la ropa del bebé se entremezclaban. Mientras, a mi padre se le había amargado el carácter. Desde aquel maldito día en que se abrió la verja de Gibraltar, nuestra ciudad dejó de ser atractiva a la turista, puesto que la diferencia de cruzar en barco no compensaba para encontrar unos productos que tenían el mismo precio en el Peñón. El comercio ya no era el de siempre y había que diversificar el negocio. De puertas para afuera, seguíamos siendo los señores de tal, los dueños de la casa de techos altos. De puertas para adentro, la despensa presentaba huecos. Mi padre sudaba más que un testigo falso cuando se ponía a hacer números y mamá enfiló, para no volver, el camino de la depresión. África y Ungüentito no salían de su habitación y si lo hacían era para ir a llamar por teléfono a la cabina que estaba al lado del mercado. Papá diversificó el negocio, aunque para aquello hizo una buhardilla en el salón que rebajó la altura en 2 metros y de la que solo él tenía llave. El caso es que la situación parecía remontar, a pesar de que mi madre le insistía en que se buscase otra cosa. La cosa siempre acababa igual. Tenemos un niño, tu hermana, el niño de tu hermana, una casa en el centro y tú te vas a la peluquería 2 veces por semana. A ver si te crees que esto se paga solo. ¡Barrié! Mi madre gritaba, mi tía pedía silencio y mi primo lloraba. A mí solo me consolaba aquella vieja locomotora que me había traído Cosme y soñar con viajar a cualquier lugar en una de ellas. Llegó el momento. A principios de los 90 yo era un hombre y me llegó una carta diciendo que tenía que irme al servicio militar. Mi padre me dio la mano como al parecer lo hizo con él su abuelo cuando a él le pasó lo mismo al salir de su pueblo en Córdoba. Mi abuela 1000 pesetas y un chorizo escondido en una toquilla y mi tía un paquete de preservativos. Mi madre, con el pelo demasiado corto y lo suficientemente devorada por un cáncer como para no levantarse de la cama, hizo el esfuerzo de acompañarme al puerto aquel día. Nunca olvidaré que la última visión que eché antes de salir fue al salón de mi padre, con esa extraña buhardilla, la foto de los 3 en la casa de Estepona que habíamos vendido el año anterior y su vieja radio de galena. Aquel cordobés serio, gordo, de bigote marrón y peinado de manera que su flequillo disimulase su prominente calva, se rompió al darme un abrazo. No te olvides de nosotros. Tú siente el orgullo de tu familia. Eres el rey de la casa de los techos altos. Ese es tu pasado. Y tu futuro. No te olvides. Ese día, Maradona eliminó a Italia en Nápoles. Al día después de mi jura de bandera, mamá ingresó en el hospital para nunca volver. Mi padre cayó en una depresión de envergadura. Y solo gracias a que el último amor de su vida, de mi tía, era un coronel, se me permitió acabar la mili en Ceuta para estar cerca de él. Cuando meses después me lo encontré muerto en el sofá, junto a su vieja radio, y tras horas repitiendo el nombre de mi madre,
Tuve claro que no quería hacerme cargo de un nicho. Hablé con mi tía, que se fue a vivir con un muchacho que vendía hamburguesas en un carromato y que era ese mes el hombre más maravilloso del mundo. Y los incineramos. En un jarrón chino reposaban las cenizas de ambos. Ese es tu pasado y tu futuro. Entendí la frase de mi padre cuando abrí a martillazos la buhardilla y me cayeron del cielo 500 kilos de resina de hachís. Supe moverlos rápidamente a través de compañeros en el cuartel y los réditos de aquel dinero reposan en esa vieja buhardilla